Bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde la palabra toma protagonismo a través de los análisis y reflexiones de las diferentes obras literarias que se han abordado en clase. Quien les habla, Karen Torres, y junto con su compañero Samuel Sánchez, ambos estudiantes de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, les traemos a ustedes estos podcasts en donde en cada episodio nos acompañan un grupo diferente de estudiantes. En esta ocasión tenemos a Yesly Murillo con La noche boca arriba de Julio Cortázar. Es importante mencionar que para esta ocasión los estudiantes se enfrentaron a un formato de lectura diferente, pues por medio de un video de animación en tipo stop motion, los estudiantes leyeron La noche boca arriba. A continuación vamos a escuchar qué opiniones y reflexiones tienen al respecto. Bienvenidos. Bien, antes de iniciar el análisis crítico, ¿qué sensaciones o emociones les generó el cortometraje mientras la historia avanzaba? Por favor, expliquen qué escenas o elementos provocaron esas emociones. Al principio siento como tranquilidad porque todo es normal con el señor en la moto, pero cuando ocurre el accidente ya empieza una sensación de preocupación y confusión, porque uno no entiende muy bien qué fue lo que pasó. Después, cuando empiezan las escenas de la selva, me da miedo y tensión, porque lo están persiguiendo y todo se siente oscuro y peligroso. Estas partes, con la noche, los sonidos y la forma en que él corre, hacen que uno se ponga nervioso. También me genera duda porque uno no sabe si lo del hospital es real o si lo otro es el sueño. Eso hace que la historia sea más interesante pero también más confusa. Al final, cuando se descubre la verdad, me dio como impresión y tristeza porque uno se da cuenta de que todo era al revés y que el personaje no logra salvarse. Al tratarse de una recreación audiovisual del cuento de Julio Cortázar, ¿qué importancia tienen los detalles pequeños como sonidos, objetos o gestos para entender mejor lo que está ocurriendo en la historia? Desde mi punto de vista, esos detalles hacen que uno se meta más en la historia. Por ejemplo, un sonido puede hacer sentir miedo o tensión. Un gesto puede mostrar que el personaje está nervioso o confundido. También los objetos pueden dar pistas sobre si lo que está pasando es un sueño o realidad. En La noche boca arriba, estos detalles son clave porque la historia es un poco confusa al inicio. Entonces, gracias a ello, uno va entendiendo poco a poco lo que realmente ocurre. En conclusión, los detalles pequeños son importantes porque ayudan a comprender mejor la historia, transmiten emociones y hacen que todo tenga más sentido sin necesidad de explicarlo todo con palabras. ¿Qué papel juega la incertidumbre en el desarrollo de la historia? Expliquen cómo esta influye en la experiencia del espectador. Esto influye mucho en la experiencia del espectador porque genera intriga y tensión. Uno quiere seguir viendo, leyendo para entender la verdad. Además, hace que el final sea más impactante, porque cuando se revela que todo era al revés, sorprende más. En mi opinión, la incertidumbre también hace que uno se sienta como el protagonista, confundido y sin saber qué está pasando. Eso hace que la historia se sienta más intensa y que uno la recuerde más después de terminar. Dentro del relato vemos cómo el protagonista, en medio de un descuido, sufre un accidente en su motocicleta. ¿Qué creen que el cortometraje intenta decir sobre la fragilidad de la vida humana? Justifiquen su respuesta con situaciones que aparecen en la historia. Bueno, yo creo que el cortometraje intenta mostrar que la vida humana es muy frágil, porque puede cambiar completamente en un solo momento. Por ejemplo, al inicio el protagonista va tranquilo en su moto y todo parece normal, pero por un pequeño descuido ocurre el accidente. Eso demuestra que la vida puede pasar de estar bien a estar en peligro en cuestión de segundos. También se ve esa fragilidad cuando él está en el hospital, porque aunque parece que lo están cuidando, en realidad no tiene control sobre lo que pasa. Está débil, confundido y dependiendo de otros. Eso muestra que el ser humano no siempre tiene el control de su propia vida. Además, en la parte donde es el indígena el que está siendo perseguido, se nota aún más la fragilidad
porque su vida depende de escapar y al final no lo logra. La escena final, cuando está listo para el sacrificio, deja claro que la vida puede terminar de forma inesperada y sin que la persona pueda hacer nada. En mi opinión, el cuento nos enseña que la vida es muy delicada y que en cualquier momento puede cambiar o acabarse. Por eso uno debería valorarla más. Desde mi punto de vista es una reflexión muy acertada. En medio de la confusión, luego del accidente, el protagonista se despierta en la cama de un hospital. ¿Qué relación podría existir entre el miedo que experimenta el protagonista y la forma en que interpreta lo que está viviendo? Justifiquen su respuesta con ejemplos del cortometraje. Yo creo que el miedo que siente el protagonista influye mucho en la forma que interpreta lo que le está pasando. Como está asustado y confundido después del accidente, todo lo que vive lo percibe más intenso y extraño. Por ejemplo, en el hospital siente que algo no está bien y ese miedo hace que su mente mezcle la realidad con algo más oscuro como lo que vive en la selva. Para mí, el miedo hace que no pueda distinguir claramente lo que es real y lo que no. Es muy interesante la forma en la que explicas y abordas ese tema. En dicha confusión, el protagonista se enfrenta a dos escenarios, el hospital y la selva. ¿Qué papel cumple la confusión entre sueño y realidad en la construcción del significado de la historia? Expliquen por qué este recurso puede resultar importante para el mensaje del relato. Desde mi punto de vista, la confusión entre el hospital y la selva es clave para entender la historia. Yo siento que el protagonista no sabe si está soñando o viviendo algo real, y eso hace dudar también como lectora. Este recurso es importante porque muestra cómo la mente puede crear realidades. Cuando estamos en situaciones límite, creo que el mensaje es que no siempre lo que creemos real lo es y que la mente puede engañarnos, sobre todo en momentos de dolor o miedo. ¿Qué visión sobre el destino o la inevitabilidad de ciertos acontecimientos podría estar transmitiendo la historia? Expliquen su interpretación de acuerdo a la trama presentada. Yo pienso que la historia transmite que hay cosas que no podemos evitar, como el destino. Siento que aunque el protagonista intenta escapar o entender lo que pasa, todo ya está de alguna manera decidido. Me da la impresión de que el final muestra que no importa cuándo luche, no puede cambiar lo que le va a pasar. Para mí esto refleja que a veces la vida tiene un rumbo inevitable que no podemos controlar. ¿Qué elementos del cortometraje permiten reflexionar sobre la relación entre la mente humana y la percepción de la realidad? Argumenten su respuesta con escenas del cortometraje. Yo considero que un elemento importante de la narración es el uso de ciertos objetos o situaciones como símbolos. Por ejemplo, podría interpretar un objeto recurrente, una escena repetitiva, como una representación de los pensamientos internos o los medios del personaje. Para mí, esto simboliza cómo las emociones y preocupaciones pueden dominar la mente y cambiar la forma en que vemos el mundo. ¿Qué elementos de la narración dentro del cortometraje podrían interpretarse como símbolos o representaciones de algo más profundo? Seleccionen uno y expliquen dicha interpretación. Yo pienso que el cortometraje me hace reflexionar sobre la relación entre la mente humana y la realidad, a través de escenas donde no es claro qué es real y qué es imaginación. Por ejemplo, cuando el personaje parece confundido o vive situaciones extrañas, entiendo que su mente está fluyendo en la forma en que percibe lo que ocurre,
Esto me hace pensar que la realidad no siempre es objetiva, sino que depende de cómo la interpretamos mentalmente. ¿Qué relación podría existir entre el miedo a la muerte y la forma en que el protagonista experimenta los acontecimientos? Expliquen su interpretación. Yo creo que el miedo a la muerte está relacionado con la forma en que el personaje actúa y percibe su entorno cuando siente temor. Su mente puede exagerar situaciones o crear confusiones, lo que refleja su inseguridad frente a lo desconocido. Pienso que este miedo influye directamente en sus decisiones y en su manera de enfrentar la realidad, mostrando que el temor puede afectar profundamente nuestra percepción y comportamiento. Bien, hemos llegado al final de este episodio y solo me queda por decir que fue muy interesante escuchar las diferentes respuestas, las cuales estuvieron acertadas con la trama y con lo que se les pedía. Muchas gracias a los anfitriones de este episodio por tomarse el tiempo de preparar sus respuestas, ver el contenido audiovisual del cuento y buscar un poco más de información. Gracias también a todos nuestros oyentes por estar en este episodio, uno que ya hace parte de los últimos. Y sin más que decir, nos escuchamos en el siguiente.